Capítulo 31, volumen 2, 1, la leyenda del secta Fenji. Bajando el pergamino en mi mano, no pude evitar sorprenderme. Este pergamino contenía toda la información e inteligencia disponible para el príncipe de Yon sobre el maestro del secta Fenji. El compilador de esta información pintó una imagen vívida, como si estuviera escribiendo una leyenda o una saga. El maestro del secta Fenji de orígenes inciertos fue adoptado por el maestro original del secta a la edad de 4 años. En ese momento, el secta Fenji era simplemente un pequeño secta que acogía y organizaba huérfanas para su autopreservación. Sus artes marciales eran mediocres. Y sin embargo, el maestro del secta Fenji, Fan Huiyao, era una heroína talentosa y dotada. Inesperadamente, ella pudo confiar en un sutra del corazón de la luna medio arruinado para convertirse en una artista marcial excepcionalmente poderosa. A los 20 años, ya destacaba en el Jianghu por su talento sobresaliente. Lo que era aún más raro era que, a pesar de ser mujer, se comportaba caballerosamente y defendía la justicia. Después de no más de unos pocos años, esta mujer, conocida por sus túnicas blancas, su porte noble y elevado, y su hermosa apariencia como la de un inmortal, fue incluida en las filas de los expertos de mayor nivel en el Jianghu. Aún así, la apariencia y delicadeza del maestro del secta Fenji atraían innumerables individuos lascivos y libidinosos. Esta mujer notable no se negaba obstinadamente, ni halagaba y adulaba. En cambio, anunciaba claramente que no tenía intención de casarse nunca, convirtiendo a innumerables élites admiradoras en sus amigos íntimos. Era natural que también fuera feroz. Una vez, el joven maestro del Bastión de la Montaña Negra tomó como rehén a la madre adoptiva maestra de Fan Huiyao, usando cualquier medio necesario para obligar a Fan Huiyao a casarse con él. En ese momento, el Bastión de la Montaña Negra era el secta número 1 del inframundo, su fuerza sacudiendo el mundo. El maestro del secta Fenji aceptó indignadamente la boda. En la recepción de la boda, ante los invitados, mientras llevaba un traje de boda carmesí y festivo, Fan Huiyao atacó de repente. La espada voló por el aire como un arco iris, decapitando al novio. El maestro del Bastión de la Montaña Negra ordenó a sus subordinados que despedazaran a Fan Huiyao. Quitándose el traje festivo y revelando ropa sencilla y sin adornos, Fan Huiyao comenzó a masacrar. Su estilo de espada Galewin Sword Style, creado personalmente, era famoso en todo el mundo. Dentro del salón festivo, rodeado de 1000 invitados, la espada rápida que superaba los límites del cuerpo humano cosechaba un número incalculable de vidas de manera desenfrenada. Todo el aire estaba lleno de destellos azules de acero. Incluso en esta cruel masacre, la imagen hermosa y blanca como la nieve de una mujer seguía siendo elegante y lujosa. En esta batalla, más de la mitad de los 48 protectores del Bastión de la Montaña Negra murieron. De los 108 miembros del equipo de disciplina, murió el 40%. Finalmente, el cuerpo y la espada de Fan Huiyao se fusionaron y ella cargó fuera del cerco. Justo antes de esto, la madre adoptiva de Fan Huiyao había sido rescatada durante el caos. Más tarde, todos los que habían visto a Fan Huiyao dijeron que sus túnicas blancas estaban completamente cubiertas de sangre. Más de 30 heridas cubrían su cuerpo, tanto grandes como pequeñas. Su escape se debió a la suerte y la buena fortuna. Lo que causó mayor asombro fue que Fan Huiyao invitó a todos los héroes destacados del mundo a una reunión mientras se recuperaba, llamando a un ataque conjunto contra el Bastión de la Montaña Negra. Aprovechando las grandes pérdidas sufridas por el Bastión, los diversos tiranos y hombres fuertes eligieron añadir insulto a la injuria. Con la mediación de Fan Huiyao entre las diferentes partes, el una vez famoso Bastión de la Montaña Negra desapareció como humo. Después de que el Bastión de la Montaña Negra fuera destruido, Fan Huiyao se convirtió formalmente en maestra del secta. Bajo su brillante liderazgo, el secta Fenji rápidamente se convirtió en el líder de los sectas justos. Y así, Fan Huiyao pudo moverse aún más libremente por todo el mundo, siguiendo el brillo del acero de su espada. En ese momento, habían pasado 30 años desde la caída de Jin Oriental y las llanuras centrales estaban en caos. Aunque Fan Huiyao era caballerosa y defendía la justicia, brindando ayuda y apoyo a los pobres, ¿cómo podría la fuerza de una sola persona detener los mares tormentosos que alcanzaban el cielo? Después de haber visto suficiente sufrimiento de la gente común, Fan Huiyao juró unificar el mundo. En ese momento, todos se rieron de su arrogancia y presunción. Una mujer, por muy capaz y hábil que fuera, nunca podría unificar el mundo. Consciente de las dificultades que enfrentaba,
Fan Huiyao eligió tanto el camino más fácil como el más difícil. Ella eligió a Li Yuan, quien en ese momento no era el señor de la guerra más poderoso, sino el que tenía las políticas más claras. Apoyándose en el liderazgo de la secta Fengyi sobre las sectas justas, confiando en su propia habilidad para moverse sin obstáculos y abrir cualquier puerta, y apoyándose en sus excepcionales artes marciales, la secta Fengyi hizo enormes contribuciones a la fundación de Great Yong. Para Great Yong, Fan Huiyao viajó por toda la llanura central, ayudando a Li Yuan a ganarse el apoyo de muchas familias influyentes y héroes. Para Great Yong, Fan Huiyao incluso asesinó a muchos generales y ministros enemigos. En una ocasión, Fan Huiyao apuntó a un general enemigo. En ese momento, el general enemigo estaba acompañando a su esposa a un templo budista para quemar incienso. Vistiendo ropas sencillas y sin adornos, descalza y con el cabello recogido, Fan Huiyao sostenía una rama de sauce en sus manos, haciéndose pasar por una estatua de Guanyin, la diosa de la misericordia. Cuando varios cientos de guardias expertos en artes marciales registraron la sala principal del templo, ninguno se dio cuenta de que la solemne y digna estatua de Guanyin en el trono de loto era en realidad una persona viva. Justo cuando el general enemigo entró en la sala para rendir homenaje, Fan Huiyao lo atacó con su dedo y lo mató. Después, ella descendió como un inmortal y salió de la sala. Todos los guardias afuera la vieron irse, completamente estupefactos. Mientras todos la veían partir, sus pies descalzos pisaban áreas cubiertas de nieve, sin dejar rastro de su paso, sus pies sin mancharse con el barro. Varios miles de tropas de élite, abrumadas por el shock, gritaron. La diosa Guanyin ha descendido. Fan Huiyao pudo irse pacíficamente. En otra ocasión, el príncipe de Yong, Li Qi, lideraba un ejército y luchaba contra Yan Laosen. Yan Laosen tenía bajo su mando a un feroz general llamado Wenu. Con una enorme alabarda en su mano, era invencible, matando generales y capturando estandartes, valiente sin igual. Todos lo aclamaban como un superior Lu Bu. Ningún general bajo la bandera del príncipe de Yong era rival para este hombre. Varias decenas de miles de soldados fueron atrapados por 10.000 hombres tenaces. Coincidentemente, Fan Huiyao estaba escoltando personalmente provisiones del ejército y llegó con el ejército. Al enterarse de Wenu, ella dejó los campamentos con una sonrisa en su rostro. Esa noche, un enviado por Yan Laosen llegó a los campamentos de Wenu, transmitiendo una orden. Extremadamente leal a Yan Laosen, Wenu salió personalmente a dar la bienvenida al enviado. Nadie podría haber adivinado que el enviado sacó un mandato del ejército, y en voz alta, proclamó. Wenu está conspirando con el enemigo, sus crímenes son imperdonables. Este enviado está aquí por órdenes para ejecutarlo. Dicho esto, el enviado desenvainó su espada. La espada, despreciando los cielos y despreciando a todos, derribó al desprevenido e impreparado Wenu de su caballo. En medio del caos, Fan Huiyao aprovechó la oportunidad para alejarse flotando. Al día siguiente, el príncipe de Yong aprovechó y atacó, aniquilando al ejército enemigo. La batalla más amarga de Fan Huiyao fue con el soberano de la secta del diablo, Jin Buji. La secta del diablo apoyaba a Yan Laosen con el objetivo de unificar la llanura central. Como resultado, la secta Fengyi y la secta del diablo se convirtieron en enemigos acérrimos. Los métodos de los miembros de la secta del diablo eran siniestros y viciosos, utilizando todo tipo de métodos deshonestos, incluyendo asesinato y veneno, mientras que la secta Fengyi de Fan Huiyao era inevitablemente algo más débil. Con el fin de proteger a los ministros y generales de Great Yong, Fan Huiyao persuadió al abad del templo Shaolin, y después de tomar las medidas de protección necesarias, ella misma comenzó a buscar y matar a todos los asesinos y espías de la secta del diablo. Esta fue una batalla decisiva sin precedentes en la historia, ya que ambos bandos se asesinaron mutuamente. En el corto periodo de medio año, Great Yong había perdido el 30% de sus generales. Sin embargo, las pérdidas sufridas por el enemigo fueron mayores. El brillo de la brillantez de Fan Huiyao estaba en plena exhibición. Las muchas técnicas de asesinato deslumbraron a todos. Finalmente, Jin Buji ya no pudo soportar tales pérdidas desastrosas y desafió a Fan Huiyao a un duelo en la cima de la flor de loto de Wasan en los acantilados Sacrificials. El día del duelo era soleado y tranquilo. En la cima de la flor de loto se reunieron muchos de los héroes destacados de la época. Todos deseaban presenciar el duelo entre el gran maestro Jin Buji y la mujer más inusual del bullying, Fan Huiyao. Cuando se acercaba el mediodía, los dos llegaron según lo acordado.
Jin Buji llevaba un conjunto de túnicas azules, su apariencia era apuesta y académica. Fan Huiyao llevaba un vestido blanco como la nieve, su magnificencia era incomparable. Ante los héroes reunidos, los dos conversaron tranquilamente, discutiendo sobre los señores de la guerra y los poderes del mundo. Su discurso era afable, casi como si fueran amigos cercanos. ¿Quién hubiera pensado que estos dos eran enemigos jurados? Después de una hora de discusión, Jin Buji suspiró y dijo: Ay, lamentablemente nos conocimos tan tarde. Uno de nosotros tiene que morir en la batalla de hoy. Si yo muriera, mientras estés en las tierras centrales, mi secta del diablo no dará ni un paso en las tierras centrales. El maestro de la secta Fenji sonrió indiferente y respondió: Si el señor sufre desgracia, entonces Huiyao ya no tendrá un amigo íntimo. Si yo muriera, la secta Fenji se retirará del Jianghu. La batalla entre los dos sacudió el mundo. Jin Buji era el soberano de la secta del diablo, su habilidad con las espadas era deslumbrante y tiránica, tan rápida como la electricidad, tan veloz como el viento, los ataques barrían como un dragón, graciosos y elegantes como un inmortal. La esgrima de Fan Huiyao era elegante y magnífica, sin llevar ni un ápice de aura asesina. Mientras los dos bandos luchaban ferozmente, todos quedaron estupefactos por la habilidad con las espadas de Jin Buji. Sin embargo, la esgrima de Fan Huiyao también era exquisita sin comparación. Sin embargo, las artes marciales de Fan Huiyao eran un paso inferior. Después de luchar amargamente, ya había sido herida innumerables veces. Si no estuviera luchando sin preocuparse por su vida, probablemente habría perdido hace mucho tiempo. Pero después de más de 1000 intercambios, Fan Huiyao parecía volverse más valiente mientras luchaba. Todas sus habilidades fueron sacadas por este formidable oponente. Todos la escucharon silbar agudamente, como el grito de un fénix que llega a los 9 cielos, mientras su espada aumentaba en velocidad, el acero brillante como las olas, cada ola más alta que la anterior. En una docena de movimientos, la espada en la mano de Fan Huiyao atravesó el aire y penetró a través de las olas, el movimiento fantástico y magnífico, hermoso más allá de la imaginación, perforando el pecho de Jin Buji. Después de sufrir una derrota tan aplastante, Jin Buji se marchó tristemente. En ese momento, Fan Huiyao se encontraba de pie frente al viento. Su ropa blanca como la nieve estaba cubierta de sangre que parecía florecer como rosas rojas. Su figura era alta y delgada, sus cejas se extendían hasta sus sienes y sus ojos de fénix eran profundamente profundos. Parecía flotar como un inmortal, majestuosa como una deidad venerada. Después de esta batalla, fue aclamada como la mejor espada del mundo y fue incluida en la lista de grandes maestros. Ella también se convirtió en la líder espiritual de las sectas justas. Su reputación estaba incluso por encima de la de otro gran maestro, el anciano de la verdadera compasión del templo Shaolin. Jin Buji huyó a Han del norte, yendo a la lejana pradera. Allí, en medio del viento y la niebla más allá de la gran muralla, su habilidad con las espadas mejoró significativamente. Después de varios años, se convirtió en el mentor del Estado. Se decía que su habilidad con las espadas había alcanzado el reino de los seres celestiales. Esto se debía a que cumplió su promesa de no dar un paso en las tierras centrales. Si no fuera por Fan Huiyao, el Gran Yong habría tardado más de 10 años en unificar las tierras centrales. Bajo su aliento y guía, muchos expertos tanto de los reinos justos como del inframundo se unieron y sirvieron al ejército del Gran Yong. En medio de las campañas y batallas, el poder y la autoridad de la secta Fenji se expandieron rápidamente. Lo que era aún más difícil de encontrar era que Fan Huiyao tenía un talento excepcionalmente excepcional. Su aporte en la toma de decisiones en varias ocasiones causó gran conmoción entre los demás participantes. Debido a esto, Li Yuan incluso hizo que varios de sus hijos la tomaran como su maestra. Aunque Fan Huiyao afirmaba que no tomaba discípulos varones, aún los aconsejaba y guiaba con frecuencia, beneficiando enormemente a los príncipes. Esto permitió que el poder e influencia de Fan Huiyao se implantara dentro de la familia imperial del Gran Yong. Después de que las tierras centrales fueran pacificadas, Li Yuan incluso pidió la mano de Fan Huiyao en matrimonio, pero la inteligente Fan Huiyao se negó, declarando que como maestra de la secta Fenji, nunca se casaría. Este anuncio preservó su posición trascendente. Sin embargo, ella envió en privado a su discípulo, Jixia, para atender personalmente a Li Yuan. Poco después, Li Yuan nombró a su segunda esposa, Lady Dou, como emperatriz, mientras que Jixia se convirtió en una noble consorte.
Después de que el régimen del Gran Yon se estabilizara gradualmente, Fan Huiyao regresó a la secta Fengyi para cultivarse. Aunque ya no estaba involucrada en los asuntos del mundo, su fuerza oculta se volvió cada vez más poderosa. Después de que Fan Huiyao se hizo cargo de la secta Fengyi, estableció un nuevo sistema y nuevas regulaciones de la secta. Según sus estipulaciones, la secta Fengyi se dividió en los pabellones interno y externo. El pabellón interno se subdividió en el pabellón del río Primavera, el pabellón del estambre dorado y el pabellón de la escarcha fría. El pabellón del río Primavera era el corazón del poder y la autoridad de la secta Fengyi. Sus discípulos eran capaces de hacerse cargo de una sección y se les permitía movilizar y transferir a todo el personal. El alcance de su autoridad no estaba limitado. El pabellón del estambre dorado ejercía el poder de castigo y promoción con el significado implícito del viento otoñal susurra y mata. El pabellón de la escarcha fría era responsable de las campañas y expediciones punitivas. Sus discípulos tenían artes marciales aterradoramente poderosas y eran todos asesinos fríos y despiadados. Solo se permitía unirse al pabellón interno como discípulas a mujeres extraordinariamente capaces después de haber jurado nunca casarse y haberse comprometido con la secta Fengyi. El pabellón externo incluía todas las ramas de la secta Fengyi dispersas por todo el mundo, así como a todas las discípulas nombradas que Fan Huiyao había recolectado para expandir el poder e influencia de la secta. Solo se permitía que las mujeres fueran miembros. Sin embargo, la secta Fengyi era extremadamente secreta. No se podía discernir si una discípula era del pabellón interno o del pabellón externo. Solo cuando una discípula se casaba se estaba seguro de que era del pabellón externo. Los métodos de Fan Huiyao eran ingeniosos. Primero, se basó en su estrecha relación con la corte del Gran Yon, tomando a las hijas de muchos funcionarios como discípulas. El Gran Yon era belicoso y todos estos funcionarios estaban felices de ver a sus hijas practicar artes marciales. La secta Fengyi tenía una estrecha relación con el clan imperial y estaba compuesta enteramente por mujeres. Por lo tanto, Fan Huiyao pudo recibir suavemente a las hijas de los funcionarios. De entre ellas, seleccionó a algunas personas talentosas. Algunas de las mujeres estimaban el prestigio de la secta Fengyi tanto que preferían no casarse e ingresar al pabellón interno. Además, Fan Huiyao utilizó sus conexiones con los ministros de la corte para casar a algunas de sus discípulas de apariencia extraordinaria en familias ricas y poderosas. Aunque estas mujeres provenían de todo tipo de antecedentes, bajo la guía de Fan Huiyao, todas tenían un comportamiento y apariencia excepcionales, maestras tanto de la pluma como de la espada. Como resultado, muchos ministros del Gran Yon estaban dispuestos a que sus hijos se casaran con discípulas del pabellón externo de la secta Fengyi, considerándolo un honor. Así, la secta Fengyi de Fan Huiyao había forjado una relación complicada y arraigada con la corte imperial. Fan Huiyao podría fácilmente sacudir los cimientos del imperio del Gran Yon si así lo deseara. Dejando de lado a los demás, la noble consorte del emperador Yon, Lady Ji, era la hermana menor aprendiz de Fan Huiyao y participaba repetidamente en decisiones importantes. La concubina del príncipe heredero, Xiao Lan, era refinada, hermosa y seductora. Aunque no presta atención a los asuntos de Estado, era la amada concubina del príncipe heredero Lian, quien la mimaba más que a la princesa heredera. Si la princesa heredera no hubiera provenido de una casa prestigiosa y dado luz a un hijo hace mucho tiempo, su estatus no podría haber sido garantizado. La princesa de Qi, Qinzhen, era un talento excepcional. Originalmente iba a unirse al salón interno del secta Fengyi. Pero debido a que era la única hija de su padre, él rogó fervientemente al maestro de la secta Fengyi que la detuviera. Fan Huiyao rechazó su solicitud. Después de recibir el amor del príncipe de Qi, se casó con él. Además, Fan Huiyao incluso tenía la intención de casar a su amada discípula, Lian Wan, como la segunda esposa del príncipe de Yon, solo para ser rechazado cortésmente por Li Qi. Según se informa, Li Qi y su esposa, Lady Gao, tenían una excelente relación. Además, mientras Li Qi estaba constantemente fuera en campañas, Lady Gao no solo se encargaba rigurosamente del hogar, sino que también honraba y respetaba a los consejeros y generales bajo Li Qi. Incluso Li Yuan había elogiado a esta nuera como una esposa virtuosa y buena. Además, todas las concubinas de Li Qi eran parte de la dote de Lady Gao. La historia del mutuo respeto entre Li Qi y Lady Gao era una que capturaba la imaginación y se difundía ampliamente en Great Yon. De lo contrario, la secta Fengyi ciertamente habría intentado aprovecharse.
Si alguien preguntara qué asuntos no habían ido sin problemas para la secta Fenji, serían: primero, aunque la noble consorte Ji era confiable para el emperador de Yong, no era especialmente favorecida en comparación con la emperatriz y las otras consortes. La emperatriz Dou era virtuosa y amable, y era la madre del príncipe heredero. Como resultado, ella lideraba el mundo con el ejemplo y su posición como emperatriz era estable y segura. Aunque la noble consorte Zhangsun había perdido a sus 2 hijos, aún tenía a la princesa Changle. Sintiéndose arrepentido, el emperador de Yong era prácticamente dócil y obediente hacia la noble consorte Zhangsun. La noble consorte Yan era la madre del príncipe de Qi y tenía un temperamento naturalmente alegre y generoso. Dentro del harén, ella era la más favorecida por el emperador. Considerando el afecto, la noble consorte Ji no podía compararse con la emperatriz y las otras 2 nobles consortes. Considerando la apariencia, la noble consorte Ji no podía compararse con las mujeres recién seleccionadas que ingresaban al harén. Aunque era confiable para el emperador de Yong, su favor estaba algo limitado. Además, no tenía hijos varones. Segundo, aunque la concubina del príncipe heredero, Xiaolan, era muy favorecida por el príncipe heredero e incluso había dado a luz a un príncipe, el príncipe heredero especialmente mimaba a su heredero y no mostraba preferencia por su hijo con su amada concubina. Parecía que incluso si Lian ascendiera al trono, solo nombraría a su hijo con su primera esposa como heredero aparente. Tercero, aunque el príncipe de Qi acababa de casarse, seguía siendo tan disoluto y libertino como antes. Aunque trataba bien a Qin Zhen, seguía teniendo amantes como antes y ya tenía varios hijos con concubinas. Aunque Qin Zhen estaba infeliz, no había nada que pudiera hacer. No es que la secta Fenji no tuviera oposición. Uno de sus oponentes era el tercer príncipe, Li Kan. Nació de orígenes humildes y bajos porque su madre era una criada del palacio. Fue enfeudada como concubina Yi. Aunque no era favorecida por el emperador, la concubina Yi tenía un temperamento gentil y agradable y no intentaba competir por el favor del emperador. Se centraba de todo corazón en criar a su amado hijo, esperando poder esperar hasta el día en que su hijo fuera enfeudado como príncipe y luego poder mudarse del palacio a la residencia oficial de su hijo para pasar el resto de sus días en felicidad doméstica. Sin embargo, una vez cuando Li Yuan regresó a la capital y convocó a todo el harén a un banquete, fue atacado repentinamente por asesinos de la secta del diablo. Para proteger a Li Yuan, la noble consorte Ji empujó inesperadamente a la concubina Yi hacia la hoja del asesino. Li Yuan salió ileso, mientras que la concubina Yi pereció. Aunque Li Yuan enfeudó póstumamente a la concubina Yi como una consorte y la enterró generosamente, Li Kan quedó amargado e indignado. Después de fracasar en su petición de que la noble consorte Ji pagara con su vida, dejó la capital furioso. Después de varios años, regresó, habiendo adquirido excelentes artes marciales. Una vez intentó asesinar a la noble consorte Ji frente a todos, pero fracasó. En memoria de su difunta madre, Li Yuan no lo culpó. En cambio, se le otorgó a Li Kan el título de príncipe de Qin y se le ordenó guarnecer la región de Anzón. Aunque Li Kan fue denunciado, se negó a cambiar su comportamiento. Dentro de su feudo, hizo todo lo posible para excluir a la secta Fenji. Con la simpatía de Li Yuan y la ayuda secreta proporcionada por el príncipe de Yong, Li Kan pudo sentarse de manera segura en su feudo. Además, estaba el sobrino de Li Yuan, Jian Yong. La hermana mayor de Li Yuan, la gran princesa Ningua, estaba casada con un señor de la guerra llamado Jian Buya. Más tarde, Great Yong fue a la guerra contra Jian Buya. Jian Buya fue asesinado por asesinos de la secta Fenji, mientras que la gran princesa se suicidó. Furioso, Jian Yong continuó luchando contra Great Yong, solo para ser derrotado en Susao. Finalmente, Jian Yong lideró a sus pocos subordinados restantes y huyó hacia los mares del este, convirtiéndose en un pirata. Saqueó repetidamente la costa, acosando a los barcos mercantes de Great Yong. Al principio, Li Yuan simpatizaba con este sobrino suyo, cuidando de este único descendiente de su hermana mayor y buscando que Jian Yong se rindiera. Después de que Jian Yong matara a un enviado por Li Yuan estalló de ira y envió varias expediciones para suprimir a estos piratas. Debido a los mares infinitos, estas expediciones no tuvieron éxito. Jian Yong incluso saqueó los barcos mercantes de la secta Fenji. Aunque la secta Fenji deseaba ocuparse de él, eran impotentes ante la innata destreza naval de Jian Yong. La secta Fenji no pudo encontrar su paradero. No era apropiado que lo mataran realmente,
ya que Li Yuan era extremadamente respetuoso con la gran princesa debido a las enseñanzas y consideraciones que ella le había mostrado en su juventud. Después de haber matado a su cuñado y acosado a su hermana mayor hasta la muerte, Li Yuan se sentía culpable y avergonzado hacia este sobrino suyo. Aunque Li Yuan había emitido un decreto para suprimir a este sobrino, aún exigía que Jian Yong fuera capturado vivo. La hostilidad entre la secta Fengyi y un príncipe imperial y el sobrino del emperador era probablemente la angustia oculta más grande en el corazón de Fan Huiyao. Pero esto no significaba que estos dos pudieran afectar el poder e influencia de la secta. Si la secta Fengyi no se abstuviera de actuar en su contra por temor a consecuencias imprevistas, es probable que los dos hubieran perdido la vida hace mucho tiempo. Aún así, el príncipe de Qin, Li Kan, solo podía comportarse de esa manera en la región de Anzón. Además, su exclusión de la secta Fengyi hizo que el emperador Li Yuan colocara un ejército en la región para vigilar y restringir a Li Kan. La secta Fengyi tendió una trampa a Jian Yong. Si no fuera por sus subordinados que sacrificaron sus vidas, Jian Yong habría sido capturado hace mucho tiempo. Como resultado, estos días, Jian Yong se mantuvo oculto. Después de leer la información sobre la secta Fengyi, me quedé asombrado y emocionado. Este tipo de grupo aterrador y formidable era el enemigo poderoso con el que tenía que lidiar. Este maestro de la secta Fengyi definitivamente poseía un talento que sacudía la tierra. Al observar su comportamiento y conducta, aunque aparentemente tomaba muchos riesgos, su estatus como gran maestra y sus habilidades marciales nivelaban el campo de juego. Planificando antes de actuar, no solo tenía talento, sino que también era experta en intrigas y conspiraciones. No es de extrañar que el príncipe de Yong fuera tan suprimido que apenas podía respirar. Sin embargo, también surgía una alegría separada en mi corazón. Si lograba llevar a este poderoso enemigo a una situación desesperada, esto debería ser el logro más grande de mi vida. Si solo me unía al príncipe de Yong debido a mi gratitud por su amabilidad y gracia, entonces mi objetivo era erradicar la secta Fengyi. Si la secta Fengyi no hubiera producido discípulos tan arrogantes y caprichosos, ¿cómo podría haber muerto Piao Xian? Lian Wan, solo tú no eres suficiente para compensar la vida de mi amada. Capítulo 32, volumen 2, presentando al Señor con 3 estratagemas. Después de organizar mis pensamientos, instruí al paje llamado Li Xin para que notificara al príncipe de Yong después de que se despertara que deseaba verlo. ¿Quién podría haber imaginado que no pasó mucho tiempo antes de que viera al príncipe de Yong y a Shiyo entrar apresuradamente en el estudio confidencial? Además, sus ropas estaban ordenadas, mientras que sus expresiones mostraban signos de cansancio. Claramente no habían dormido. Al principio, los miré en blanco antes de darme cuenta de repente de que el príncipe de Yong había permanecido despierto y esperando toda la noche debido a su ansiedad. Después de invitar al príncipe de Yong a sentarse, charlamos al azar durante unos momentos. Solo después de ver que la expresión del príncipe de Yong se había estabilizado, pregunté. Disculpe, ¿puedo preguntarle a Su Alteza Imperial, por qué está decidido a ascender al trono imperial? El príncipe de Yong se quedó congelado, sin saber cómo responder. En su corazón, Li Qi consideraba el ascenso al trono imperial como algo que debía hacer. Además de creer que el trono era su merecida recompensa, Li Qi creía que aparte del mismo, no había nadie capaz de unificar el mundo para el gran Yong. Por el bien del imperio, era necesario que él destruyera su propia reputación. Pero al preguntar Jianche tal pregunta, Li Qi de repente encontró que era extremadamente difícil de responder. Por lo general, él y sus subordinados consideraban este asunto como inevitable y correcto. Pero ahora, no sabía cómo explicar esto a Jianche. Sonreí levemente. Esto era algo que noté hace mucho tiempo. Cuando el príncipe de Yong me instaba a jurar lealtad, no lograba explicar sus propias filosofías y pensamientos. Esto solo podía significar que la voluntad y la resolución del príncipe de Yong eran poco claras, su posición no era firme y resuelta. Un rascacielos, de miles de metros de altura, se eleva desde el suelo. Sin una filosofía o idea que sirva como fundamento, el gran proyecto del príncipe de Yong no sería más que un sueño irrealizable. Continué. Considerando las circunstancias actuales, los cimientos de Gran Yong ya son bastante estables. Su Alteza Imperial, el príncipe heredero, no solo es el hijo mayor y el hijo de la primera esposa, sino que tampoco ha cometido ninguna violación clara de la virtud. Por lo tanto,
no es necesario que los funcionarios civiles y militares violen las intenciones del emperador para Su Alteza Imperial. Su Alteza Imperial tiene el control del ejército. Si llamas, la gente responderá en masa. Si tomas el trono por la fuerza, la gente levantará objeciones, alegando que Su Alteza Imperial está conspirando para apoderarse del trono. Su Alteza Imperial es sin duda brillante y tiene un poderío marcial asombroso, pero dejaría un ejemplo equivocado para sus descendientes y descendencia, creyendo que mientras tengan poder y contribuciones meritorias, podrán ascender al trono. De esa manera, la rebelión se vuelve perfectamente legítima. Como resultado, el poder del soberano sufriría. Un sistema estable es más importante y útil que un monarca ilustrado y sabio. Por lo tanto, aunque las contribuciones de Su Alteza Imperial son incomparables, no puede ser la razón por la cual Su Alteza Imperial se apodere del trono. Li Chi preguntó pensativamente. ¿Es esta la razón por la cual los ancianos de la corte se niegan a apoyar activamente mi sucesión al trono a pesar de considerar mis contribuciones como importantes? Asentí con la cabeza y respondí. Si yo fuera esas figuras mayores, habiendo sido testigo de cómo Gran Yong comenzó desde cero, inevitablemente no desearía ver que las luchas internas reduzcan la fuerza de Gran Yong. Por lo tanto, es imposible que apoyen a Su Alteza Imperial en la sucesión al trono. Incluso si Su Alteza Imperial es una elección especialmente excelente para heredero en sus mentes, es poco probable que sean tan resueltos. En este momento, los únicos dispuestos a apoyar a Su Alteza Imperial son aquellos que buscan gloria, esplendor y riquezas. Solo un pequeño número de personas entiende que solo con el ascenso de Su Alteza Imperial al trono se puede preservar el imperio de Gran Yong. Dado que esas personas comunes no entienden la importancia del ascenso de Su Alteza Imperial, entonces Su Alteza Imperial debería decírmelo. Escuchando mis palabras, Li Chi comentó. Para ser honesto, este príncipe solo siente que el trono no puede ser heredado por el hermano imperial mayor. Sus lazos con la secta Fengyi son demasiado estrechos. Pero no puedo explicarlo claramente. Con franqueza, expuse. Por lo tanto, la primera estrategia que este sujeto presenta a Su Alteza Imperial es demostrar sus convicciones sinceras. Aunque Great Yong está floreciendo actualmente, existen preocupaciones internas graves. Esta preocupación es la secta Fengyi. La preocupación de Great Yong no son los enemigos poderosos fuera de sus fronteras, sino más bien dentro de ellas. La secta Fengyi finge ser benévola y justa, pero en realidad conspira por el poder, controlando el harén y la oficialidad. Si se permite que esto continúe, la secta Fengyi pronto será el titiritero que gobierne en lugar del emperador. Aunque Su Alteza Imperial, el príncipe heredero, es el heredero aparente, no sabe promover la virtud ni practicar el respeto, la virtud y la piedad para contener los corazones y las mentes de los funcionarios. Además, está demasiado unido a la secta Fengyi. Si Su Alteza Imperial permitiera que el príncipe heredero ascendiera al trono, no solo no se podría garantizar su vida, por lo tanto, se destruiría un pilar del Estado, sino que también permitiría que el imperio fuera controlado por mujeres. Si el príncipe heredero elimina a los funcionarios aduladores a su lado y corta sus tratos con la secta Fengyi, entonces incluso si no tuviera un solo soldado, Su Alteza Imperial no se atrevería a competir por el heredero aparente. En la situación actual, el príncipe heredero ha perdido primero la virtud, y Su Alteza Imperial no está tramando deliberadamente cometer traición. Además, hablando desde el corazón, el mundo no pertenece a una sola familia o a un solo apellido. Si la secta Fengyi fuera realmente una buena opción, entonces este sujeto no necesariamente buscaría su erradicación. Pero en la opinión de este sujeto, los discípulos de la secta Fengyi son arrogantes y caprichosos, y no comprenden el dolor y el sufrimiento presentes en el mundo. Solo se dedican a luchar de todo corazón por el poder. Aunque este sujeto es de Southern Chu, he presenciado el comportamiento de Lian Wan en Southern Chu. Si se permitiera que este tipo de mujeres de miras cortas, arrogantes y caprichosas sin ninguna prioridad tomaran el control, temo que la gente del mundo se vería arrastrada a problemas. Puede ser cierto que el maestro de la secta Fengyi realmente estaba trabajando para el Estado y para el pueblo en un principio, pero ahora la secta Fengyi ya ha comenzado a apoderarse de las herramientas del poder. Si Su Alteza Imperial no puede erradicar el poder e influencia de la secta Fengyi, temo que Great Yong no solo no podrá unir al mundo, sino que también perecerá en manos de las mujeres. Su Alteza Imperial es un príncipe de Great Yong, ¿cómo puede permitir que el imperio perezca? Que el pueblo comience a sufrir. Dado que el príncipe heredero ha sido seducido por el poder y la autoridad,
y no puede cumplir con las responsabilidades de un heredero benevolente, entonces Su Alteza Imperial naturalmente debe removerlo y reemplazarlo por derecho. Al escuchar esto, Li Qi se iluminó de alegría al responder: El Señor ha explicado verdaderamente los pensamientos de este príncipe. Este príncipe también piensa de esta manera, pero nunca se enunció tan clara y llanamente. Así es, si la secta Fenji no existiera, estaría perfectamente bien siendo un príncipe pacífico y despreocupado. Sonreí levemente, sin molestarme en discutir las falsedades en las palabras de Li Qi. En cualquier caso, eso no era importante. Continué serenamente. La estrategia de demostrar tus convicciones sinceras permite a Su Alteza Imperial mostrar su firme resolución. Por favor, permita que este sujeto primero le explique la situación actual a Su Alteza Imperial. Su Alteza Imperial se siente actualmente rodeada y aislada, sin ayuda, debido a la estrecha relación entre el emperador, el príncipe heredero, el príncipe de Qi y la secta Fenji, que no le dan a Su Alteza Imperial ningún lugar para comenzar. Sin embargo, en la opinión de este sujeto, en primer lugar, realmente no están mezclados bien. No es como Su Alteza Imperial imagina. El emperador, el príncipe heredero y el príncipe de Qi no carecen completamente de salvaguardias contra la secta Fenji. Solo es debido a sus respectivos motivos egoístas que permiten que la secta Fenji exista. Si el emperador no tuviera ningún miedo en su corazón, entonces la noble consorte Ji tendría hijos. En estos últimos años, el harén del emperador sigue siendo muy favorecido, ya que las concubinas han dado a luz a una docena o más de príncipes y princesas. Esto demuestra claramente que el cuerpo del emperador está sano. Y sin embargo, la noble consorte Ji no tiene hijos. Creo que el emperador no quiere que la noble consorte Ji tenga hijos que compitan por el puesto de heredero. Aunque el príncipe heredero favorece mucho a su concubina, él ama y protege extremadamente a su heredero. Como dicen, el estatus de la madre se basa en su hijo, el estatus del hijo se basa en su madre. Desde tiempos antiguos, ha habido innumerables esposas que han sido asesinadas debido a una concubina mimada. Si no fuera por el miedo de Su Alteza Imperial, el príncipe heredero, hacia la secta Fenji, temo que el heredero habría perdido el favor hace mucho tiempo. También está el príncipe de Qi. Aunque Su Alteza Imperial se ha casado, él mantiene su distancia. He conocido al príncipe de Qi antes. Por su fisonomía, aunque el príncipe de Qi es innatamente disoluto, su indiferencia hacia su primera esposa es peculiar. Por lo tanto, el emperador y los príncipes no confían completamente en la secta Fenji. Pero sin la secta Fenji, no tienen los medios para competir contra Su Alteza Imperial. En segundo lugar, aunque el emperador favorece al príncipe heredero, si el príncipe heredero pusiera en peligro el imperio, entonces el emperador no lo toleraría, sin importar cuánto lo favorezca. Por lo tanto, en estos últimos años, aunque Su Alteza Imperial, el príncipe de Yong, ha enfrentado repetidamente peligros, su posición es tan estable como el monte Tai, porque Su Alteza Imperial es el pilar que eleva el estado de Gran Yong. El emperador absolutamente no permitirá que el príncipe heredero dañe a Su Alteza Imperial. Siempre y cuando Su Alteza Imperial no cruce la línea límite del emperador, entonces la seguridad de Su Alteza Imperial estará garantizada. Si Su Alteza Imperial elimina al príncipe heredero, incluso si el emperador se indigna y se enoja, solo podrá transferir el trono imperial a Su Alteza Imperial. Por lo tanto, Su Alteza Imperial debe controlar toda la autoridad y el poder mientras el emperador aún esté en el trono. De esa manera, Su Alteza Imperial podrá suceder al trono de manera perfectamente legítima. Por último, el príncipe heredero depende mucho del príncipe de Qi. Su Alteza Imperial tal vez crea que la alianza entre el príncipe de Qi y el príncipe heredero es inquebrantable. Pero en la opinión de este sujeto, existe animosidad. Según lo que puedo ver de la inteligencia recopilada por Su Alteza Imperial, el príncipe heredero no es una persona tolerante. El príncipe de Qi tiene una personalidad autoritaria y dominante. Incluso antes del príncipe heredero, constantemente mostraba esta personalidad. El príncipe heredero solo intenta ganarse al príncipe de Qi para lidiar con Su Alteza Imperial. Este sujeto ha aprendido de los informes de inteligencia que el príncipe heredero anteriormente menospreció al príncipe de Qi debido a las derrotas que sufrió. Solo fue para lidiar con Su Alteza Imperial que nuevamente comenzó a expresar buena voluntad hacia el príncipe de Qi en estos últimos días. El príncipe de Qi lo entiende claramente. ¿Cómo no va a entender la volubilidad del príncipe heredero?
Solo porque el príncipe de Qi no tiene alternativas, ya que Su Alteza Imperial misma es alguien que puede comandar tropas en la batalla. Por lo tanto, a los ojos del príncipe de Qi, si Su Alteza Imperial asciende al trono, entonces no tendría ninguna oportunidad de mostrar sus habilidades. En realidad, en cuanto a este asunto, este sujeto debe advertir a Su Alteza Imperial. Como alguien precioso y honorable, Su Alteza Imperial no debe ponerse en peligro. Su Alteza Imperial ya ha acumulado méritos militares celebrados y debería promover a otros generales. No es necesario que Su Alteza Imperial compita con sus subordinados por contribuciones meritorias. Sin mencionar el hecho de que Su Alteza Imperial es alguien que gobernará el mundo y no solo puede centrarse en asuntos militares. Si no hay nadie que pueda ocupar el lugar de Su Alteza Imperial para luchar, ¿me van a decir que Su Alteza Imperial personalmente haría campaña? Hablando de este punto, vi a Li Qi ruborizarse de vergüenza mientras miraba a Shiyu. El rostro de Shiyu estaba lleno de aprobación. Parece que esto era algo de lo que Shiyu ya había reprendido antes. Me detuve, mirando la expresión de consentimiento que Li Qi ya había revelado antes de agregar. Este tema ya ha explicado la situación actual a Su Alteza Imperial. Ahora, ¿permitiría Su Alteza Imperial que este tema explique la segunda estrategia, cortar el corazón? Actualmente, aunque Su Alteza Imperial se encuentra en una situación desesperada, el enemigo sigue siendo hostil y desconfiado entre sí. En la opinión de este tema, la mayor debilidad en la alianza formada por los enemigos de Su Alteza Imperial es el propio príncipe heredero. El príncipe heredero no puede cometer errores, de lo contrario, el emperador inevitablemente dudará de las decisiones que ha tomado, el príncipe de Qi se preocupará por sus perspectivas futuras, mientras que la secta Fengyi perderá la base de su oposición a Su Alteza Imperial. Por lo tanto, siempre que el príncipe heredero se equivoque, Su Alteza Imperial puede romper la alianza en pedazos. Pero el príncipe heredero no es un imbécil. Tendrá consejeros a su lado que lo amonestarán. Desear que el príncipe heredero se equivoque no es fácil. Por lo tanto, debemos actuar en dos frentes. Primero, debemos colocar a una de nuestras personas junto al príncipe heredero. Esta persona debe ser capaz de obtener la confianza del príncipe heredero y hacer que el príncipe heredero escuche y siga sus consejos. Segundo, Su Alteza Imperial debe permitir que el príncipe heredero asegure, en apariencia, el dominio. De esta manera, el príncipe heredero estará tan complacido como para olvidarse de sí mismo y se dañará a sí mismo. El ceño de Li Qi se frunció mientras respondía. Es factible que fingamos debilidad, pero ¿cómo vamos a colocar a una de nuestras personas junto al príncipe heredero? El príncipe heredero es bastante cuidadoso en estos asuntos. Aunque tenemos algunas personas que trabajan para el príncipe heredero, no pueden participar en asuntos confidenciales. Sonreí ligeramente y declaré. Dado que este tema ha hablado así, naturalmente tengo formas de hacerlo. Si Su Alteza Imperial proporciona un candidato adecuado, este tema naturalmente podrá hacer que el príncipe heredero confíe en él, hasta el punto de ser completamente obediente. Esta persona debe ser hábil para ganarse el favor del príncipe heredero y también debe ser capaz de ayudar al príncipe heredero a tomar decisiones difíciles. En resumen, debe tener suficiente talento para reemplazar al consejero del príncipe heredero, Lu Jinzong. En el plan de este tema, esta persona se convertirá en un ministro favorito y un ayudante de confianza sin el cual el príncipe heredero no puede prescindir. Su Alteza Imperial podrá entonces controlar y manipular al príncipe heredero. Si el príncipe heredero estuviera en nuestra mano, Su Alteza Imperial podría hacer lo que desee, sacudiendo la ley y la disciplina de la corte. En ese momento, no tendría preocupaciones sobre sucesión al trono. La expresión de Li Qi estaba llena de asombro y desconcierto. Pensándolo repetidamente, controlar al príncipe heredero era más fácil decirlo que hacerlo. Sin mencionar el hecho de que Lu Jinzong no era alguien a quien se debiera tomar a la ligera. Incluso la secta Fengyi no nos permitiría tener éxito. Sonreí y continué. Cuando este sujeto habla de controlar al príncipe heredero, no estoy sugiriendo que controlemos la vida o muerte del príncipe heredero. Más bien, controlaremos el proceso de pensamiento del príncipe heredero. Mientras permitamos que el príncipe heredero actúe según nuestros planes, lo que el príncipe heredero pensaba y hacía originalmente no tendrá nada que ver con Su Alteza Imperial. Su Alteza Imperial, esté tranquilo. Este sujeto ya tiene un plan factible. Aunque el proceso naturalmente tendrá sus altibajos, siempre y cuando logremos nuestro objetivo, podremos garantizar la seguridad de Su Alteza Imperial.
Podemos discutir los detalles en una fecha posterior. Si el señor está seguro, entonces Li Qi está tranquilo. Afirmó Li Qi antes de preguntar. Sin embargo, ¿qué haremos después de controlar al príncipe heredero? Sonreí y respondí. No vamos a hacer mucho, solo hacer que el príncipe heredero sienta celos y sospechas del príncipe de Qi. El príncipe heredero es el tipo de persona que naturalmente está llena de sospechas. Hoy está celoso de los logros de Su Alteza Imperial. Otro día, es difícil evitar que sienta celos del príncipe de Qi. Este sujeto solo planea que este tipo de situación ocurra antes de lo previsto. Mientras el príncipe heredero tenga la impresión de que ha suprimido a Su Alteza Imperial, naturalmente será desenmascarado y revelará la verdad. Luego organizaré una trampa para que el príncipe heredero cometa algunos errores con arrogancia. En un plazo de 2 años, el príncipe heredero se convertirá en un gobernante tiránico e incapaz a los ojos del mundo. Con el príncipe heredero fuera del camino, ¿quién más es capaz de competir con Su Alteza Imperial por el puesto de heredero aparente? Cuando llegue el momento, la secta Fengyi se encontrará en una posición extremadamente difícil. En ese momento, este sujeto y Su Alteza Imperial volveremos a discutir la situación y nos aseguraremos de que la secta Fengyi ya no pueda ejercer influencia en la corte. Al escuchar mis palabras, Li Qi sonrió con alegría. Pensó para sí mismo que Jian Che era realmente alguien con una habilidad y sagacidad sobresalientes. ¿Cómo no se me había ocurrido que la mayor fortaleza del enemigo también era su mayor debilidad? El príncipe heredero era el núcleo de la alianza. Si surgieran preguntas sobre el príncipe heredero, entonces su alianza colapsaría naturalmente. Aunque no conocía todos los detalles del plan, Li Qi ya había eliminado toda la melancolía y preocupación de su mente. Poniéndose de pie, se inclinó y reconoció. Escuchar las palabras de un hombre sabio puede ser superior a estudiar libros durante 10 años. Qi agradece al señor por su instrucción. Me puse de pie y le devolví su cortesía. Su Alteza Imperial me alaba demasiado. ¿Podría Su Alteza Imperial escuchar la tercera estrategia de este sujeto, reclutar a los dignos y virtuosos? Aunque Su Alteza Imperial es conocido por su virtud y por poseer generales y consejeros talentosos, en la opinión de este sujeto, no son suficientes. Dado que las ambiciones de Su Alteza Imperial son el mundo, entonces Su Alteza Imperial debe considerar cómo administrar y controlar el gobierno. En la corte actual, los ministros tienen todos vínculos con la secta Fengyi. Si Su Alteza Imperial llegara al trono y continuara utilizando a estas personas, inevitablemente permitiría que la secta Fengyi recupere su influencia. Li Qi frunció el ceño y dijo: Entiendo también este punto, pero si lo reemplazara abruptamente a todos, temo que toda la corte estaría en tumulto. Las familias ricas y poderosas se rebelarían. En ese instante, mi gran Yon perecería. Respondí suavemente. Su Alteza Imperial considera a los funcionarios civiles y militares como muy importantes, pero ha pasado por alto los corazones y las mentes del ejército y del pueblo común. En estos últimos años, Su Alteza Imperial ha sido victorioso e invicto, abriendo repetidamente los ojos del pueblo común. ¿Quién en el mundo no conoce los logros de Su Alteza Imperial? Sin embargo, al principio, Gran Yong dependía no de pocos déspotas y tiranos locales. En ese momento, este tipo de método aceleró sin duda el proceso de unificación, pero hoy en día, estas personas han tomado y ocupado las tierras del pueblo común y no pagan impuestos. Según lo que este humilde sabe, después de que muchos plebeyos perdieron sus tierras, no tuvieron más opción que convertirse en esclavos de familias influyentes y déspotas locales. Ninguna persona en el mundo no siente un fuerte odio hacia estas personas. Sin embargo, Su Alteza Imperial, utilizando la necesidad de soldados fuertes como razón, ha permitido que el pueblo común abra nuevas tierras para la agricultura. Aunque nominalmente las tierras pertenecen al ejército, en realidad pertenecen al pueblo común. Como resultado, muchos hombres jóvenes y robustos han estado dispuestos a alistarse para que sus familias puedan obtener tierras. Esta también es una de las razones por las que todos los élites apoyan al príncipe heredero. Si Su Alteza Imperial tolerara excesivamente esta situación, llegaría un día en que Gran Yong sería dividido por señores de la guerra. Sería mejor aprovechar la competencia actual para convertirse en el heredero aparente e involucrar a estos élites. Su Alteza Imperial puede usar esto como la razón para purgar al mundo de los élites, permitiendo que los pobres y los talentosos reconstruyan Gran Yong. Si Su Alteza Imperial utiliza los planes adecuados, estos élites nunca tendrán la oportunidad de rebelarse.
Aunque a corto plazo, Granion se debilitará, permitirá que Granion cambie por completo en varios años y se convierta realmente en el país más poderoso. Cuando llegue ese momento, no requerirá ningún esfuerzo pacificar a Chu del Sur, eliminar a An del Norte y expulsar a los bárbaros del Sur. Li Chi escuchó atentamente, completamente cautivado. Él entendía todos estos problemas, pero había sido reprimido cada vez que intentaba plantear el tema de la reforma. Esta era una de las razones por las que deseaba adquirir el trono. Originalmente había pensado en pensar lentamente en una solución cuando hubiera sucedido al trono. Aunque el plan de Jianche era feroz y malicioso, evitaría dañar la fuerza de Granion. Después de todo, la lucha por el trono implicaría a cientos de miles de personas. Si actuaba ingeniosamente, podría eliminar una parte significativa de los élites, reemplazándolos con sus propios subordinados talentosos. En 10 años, Granion ya no se vería afectado por estos élites. Reflexionando sobre ello, Li Chi se levantó de nuevo y se inclinó, diciendo: Aunque las dos primeras estrategias permiten a este príncipe ascender al trono, este príncipe solo se inclinó por admiración. Esta estrategia aseguraría la buena salud del imperio. Este príncipe se inclina en agradecimiento a Sir en nombre del clan imperial de Granion y del pueblo común del mundo. Me levanté y le devolví su cortesía, respondiendo: debería ser este humilde quien se incline para agradecer a Su Alteza Imperial en nombre del pueblo común del mundo por la disposición de Su Alteza Imperial a escuchar las delirantes palabras de este humilde. Este humilde era originalmente un plebeyo y comprende el sufrimiento del pueblo. La disposición de Su Alteza Imperial a abrir bien los ojos para el pueblo común es la gran fortuna de todas las personas. Después de sentarme, continué: eliminar a las familias ricas y poderosas es solo una parte de esta estrategia. Si no hay individuos capaces y talentosos para ayudar, la corte estará vacía. ¿Cómo puede Su Alteza Imperial gobernar el mundo entonces? Por lo tanto, Su Alteza Imperial debe reclutar ampliamente a individuos talentosos para gobernar el mundo. Si te preocupa las sospechas y los celos del emperador y el príncipe heredero, Su Alteza Imperial puede pedirle al emperador su propio feudo personal. Cuando llegue el momento, Su Alteza Imperial puede utilizar a estos individuos talentosos para administrar su propio feudo, preparándolos y teniéndolos listos. Después de que Su Alteza Imperial ascienda al trono, se les puede permitir tomar el control completo del gobierno. Li Chi respondió: Este príncipe siempre ha estado fuera en campañas. El padre imperial me ha dado Youzhou como mi feudo. La persona actual que administra Youzhou es un confidente de confianza de este príncipe, Pei Ji. Ha administrado bien el feudo. Sin embargo, no es hábil en el desarrollo de talentos. ¿Cómo cree el señor que se debe manejar esto? Sonreí y respondí: si Su Alteza Imperial está preocupada de que llamar de vuelta a Pei Ji dañe la lealtad de los subordinados, entonces Su Alteza Imperial no necesita preocuparse. Su Alteza Imperial puede pedirle al emperador y permitir que el heredero vaya a proteger Youzhou. Después, el señor Xi puede ser enviado para ayudar al heredero. El señor Xi es el jefe de despacho de la oficina del mariscal. Su Alteza puede promover a Pei Ji, lo mejor sería transferirlo de vuelta al lado de Su Alteza Imperial. Después, el señor Xi puede reclutar talentos en nombre de Su Alteza Imperial. Otros pueden sospechar si Su Alteza Imperial ve a estos talentos y luego los mantiene a su lado. Sería mejor enviarlos temporalmente a Youzhou, permitiéndoles familiarizarse con los asuntos gubernamentales. Por supuesto, el señor Xi debe guiarlos adecuadamente, permitiéndoles tomar inmediatamente el control de la administración del imperio cuando llegue el momento. En ese momento, Su Alteza Imperial solo necesita dar una orden y podrán ingresar a la capital para convertirse en ministros. Con dificultad, Li Chi controló la emoción en su corazón. Aunque estaba extremadamente feliz con la lealtad de Jianche, las investigaciones realizadas por Jianche en los últimos días inevitablemente crearon cierta hostilidad. Ahora, con las 3 estrategias de demostrar convicciones, cortar el corazón y reclutar a los dignos y virtuosos, Li Chi sintió como si hubiera recibido una compensación por todo el sufrimiento que había experimentado anteriormente. Si no fuera por su sincera cortesía hacia un hombre de mérito como él, ¿cómo podría haber escuchado tales estrategias? Con gran esfuerzo, declaró serenamente: Dado que ese es el caso, confiaré todo a usted, señor. Ziyu irá a Youzhou para establecer una base para este príncipe. Este asunto es de suma importancia. Fuera de Ziyu, nadie más puede encargarse de este asunto.
Shiyu entendió naturalmente que su responsabilidad era de gran importancia. Sin embargo, estaba algo preocupado. Si esto sucediera, todos los ministros del futuro soberano serían sus estudiantes y seguidores. Si eso sucediera, entonces su autoridad sería excesiva. Algo ansioso, miró a Jian Che. Después de todo, no podía decir esto directamente al príncipe de Yon. Ya estaba preparado y expliqué. Su Alteza Imperial, Sir Shi lleva una pesada responsabilidad. El heredero no tiene a nadie que lo discipline y le enseñe. Sería mejor si Su Alteza Imperial elige a otra persona digna y responsable para ayudar e instruir al heredero. De esta manera, la carga pesada de Sir Shi puede reducirse y evitar un retraso en la educación del heredero. Pensándolo bien, Li Qi sugirió. ¿Qué tal esto? El tío materno del heredero, Gao Ron, es inteligente y capaz. El hijo del mentor senior Chupin, Chu Benyuan, tiene un carácter moral recto y adecuado, y es un talento excepcional. Se le puede permitir ayudar al heredero. Así, Ziyou puede concentrarse en reclutar a los dignos y virtuosos. Con esto, Shiyu se sintió aliviado y respondió. Shiyu hará todo lo posible. Su Alteza, por favor, esté tranquilo. Cuando el decreto de Su Alteza llegue a Yuzhou, Shiyu viajará durante toda la noche para regresar. Los asuntos dentro de la capital serán confiados a Suiyun. Tengo que pedirle a Suiyun que se moleste. Solemnemente, declaré. Sir Shi, esté tranquilo. Desde que Suiyun ha determinado las estrategias, definitivamente las llevaré a cabo. De lo contrario, no solo habré decepcionado a Su Alteza Imperial, sino que también habré decepcionado aún más el arduo trabajo de Sir en Yuzhou. Li Qi sonrió y declaró. Bien. Hemos hablado durante mucho tiempo. Este príncipe siente que su estómago está rugiendo de hambre. ¿Qué tal si comemos primero? Después, los dos señores descansan, de lo contrario, ustedes dos estarán demasiado exhaustos. En ese momento, ¿quién asesorará a este príncipe? Con Ziyou, este príncipe no tiene preocupaciones sobre las consecuencias futuras. Con Suiyun, este príncipe ya no necesita temer a los demonios y monstruos. Su Alteza Imperial habla incorrectamente. Negué, sacudiendo la cabeza. Al ver las miradas de asombro en los rostros de Li Qi y Shiyu, expliqué. Su Alteza Imperial es un personaje noble y benevolente. ¿Cuándo temió a personajes viles? Fue simplemente porque Su Alteza Imperial no tenía ninguna estrategia para barrer la suciedad. Este servidor solo tiene algunos planes astutos y maquinaciones. Aquellos con los que los personajes nobles no pueden lidiar, este servidor puede encargarse de ellos. Li Qi miró mi rostro lleno de sinceridad, conmovido. No sabía qué decir. Se podría suponer que no podía adivinar que mientras algunas de las palabras eran sinceras y genuinas, otras eran aduladoras. Si Li Qi fuera un caballero puro e inalterado, temo que no tendría las cualificaciones para convertirse en emperador.